Buenas tardes, un gusto de saludarles. Gracias, Río Urbano, Alonso y a todo el equipo por siempre darnos y facilitarnos este espacio para también compartir con ustedes parte de los detalles que vamos realizando. Igualmente, agradecer siempre la atención de las personas que nos acompañan y quedo atenta para todo lo que podamos compartirle y aprender en conjunto. Hoy voy a hablarles de uno de los temas que más me gusta, que es básicamente el tema de gestión de agua. Voy a compartir un segundo toda la pantalla, no se asusten cuando vean el atrás de la pantalla, que bueno, ya aquí estamos con la guía de la presentación. No les voy a ver, pero entonces quedamos con la modalidad de que vamos conversando. Si en algún momento se pierde la señal o se pierde el sonido, ahí agradezco que me puedan interrumpir o decir algo para retomar en cualquier momento. Igualmente, voy a estar pasando información y conversamos cualquier duda. Al final, ahí agradecemos que vayan apuntando sus detallitos o la consulta en el chat para después cuando estemos en ese espacio se pueda dar ese intercambio de ese proceso. Bueno, nosotros, esta gestión o la parte del tema de calidad de agua es un proceso importante que hemos estado desarrollando desde el proceso, desde el proyecto, en el sentido apoyando específicamente la iniciativa o las iniciativas que ya están ligadas a Bandera Azul, al programa Bandera Azul con la categoría de microcuencas, muy en conjunto con el Laboratorio Nacional de Aguas y la Alianza Nacional Ríos y Cuencas. Y definitivamente nos interesa compartir con todas las personas, como hoy de las que estamos acá presentes, que están interesadas en cuidar y conservar los ríos. Entonces, aquí nos encontramos amantes del agua principalmente. Un poquito simplemente, yo sé que esto es un proceso que las personas que estamos acá generalmente tenemos sensibilizadas, que realmente tenemos en el planeta muchísima agua, a pesar de la distorsión que realmente tiene un, un mapa plano, un mapa mundi de la realidad de la Tierra conforme el agua, pero que básicamente todo nuestro planeta, la mayor cantidad está conformada por agua, pero cuánta de esa porción realmente es dulce y que podamos utilizar en sistemas superficiales o aprovechar en ecosistemas superficiales. Realmente va siendo un 97% el porcentaje que representa en océanos, aguas saladas con ciertas características y un 2% en los cascos polares y zonas altas que está congelada, que no muchas veces tienen acceso y solo un 1% es el agua que vemos en lagos, ríos y aguas subterráneas. Entonces se nos complica un poquito la parte de acceso al recurso o hasta la responsabilidad de cómo cuidarlo para nosotros y las especies que habitan en el planeta. Generalmente, y sí, porque hemos tenido una visión un poco antropocéntrica de estos procesos, vamos a tener al inicio un poquito de esa relación con nosotros como seres humanos, con el agua, y que al final de cuentas está súper indispensable realmente para todas las actividades. Bueno, y con los últimos anuncios del ICE y de las empresas que brindan electricidad, las cooperativas y el ICE como tal, parece que, bueno, que también esa falta de agua ahorita también nos está fallando de algo que a veces vemos aparte, a pesar de que es tan importante dentro de nuestro componente matriz energética, por depender de energía hidroeléctrica, que, que dentro de todo es de las limpias, pero bueno, siempre dependemos de las condiciones climáticas y nos obliga a ir buscando opciones hacia otra línea. Pero bueno, nuestra vida realmente no la concibimos sin agua y menos en los últimos años y en los últimos meses que ha estado un proceso mucho más sensible hacia ese tema de la gestión de agua. Sobre cómo distribuimos el agua en el país, bueno, pues, a partir de un proceso que se realizó sobre un balance de agua que existe en Costa Rica, se determinaron como las principales fuentes, o perdón, los principales usos de aprovechamiento. ¿De quién es el más importante? Realmente todos los usos son relevantes para nosotros como sociedad, pero definitivamente van a haber diferentes grupos que van a hacer uso de esta agua y que al final también le suman características a ese líquido que después vuelve al ambiente. Entonces, cerca de
esta cantidad de agua es lo que se considera en el balance. 31.493 hectómetros cúbicos que se producen de agua. Casi el mayor uso de esa agua se representa muchísimo para energía hidroeléctrica, teniendo una consideración que al final generalmente es muy poquita las posibilidades de pérdida de energía, perdón, de agua a la hora de utilizarla, porque simplemente pasa, transforma, genera el movimiento de turbinas, genera la energía y continúa el río, aunque definitivamente sí hay un cambio en el ecosistema del río al uso y al generar los embalses. Para riego, estamos cerca de un 6.1 en agroindustrial, que generalmente son procesos de lavado y procesamiento de productos agrícolas, industria, 1.5, consumo de agua, 1.2, agropecuario, un, perdón, 1.02 y turismo y comercial ya llevan valores bastante bajitos. Generalmente comerciales, pensando en actividades comerciales que no siempre, que dentro del proceso sería considerar poca agua, a pesar de que la mayoría de productos que se utilizan para la comercialización y los usos pudieron haber tenido fuentes altas de consumo de agua. Ya entrando un poquito a conceptos básicos, que bueno, nuestra agua y por las características que llevan para poder después hablar de las condiciones de análisis, es importante tener en cuenta que el agua tiene una circularidad, un ciclo en nuestro planeta, donde ella siempre se anda transformando y distribuyendo a través de todos los puntos y de todos los elementos que tenemos en la Tierra, hasta en nosotros mismos y de general cualquier ser vivo que generalmente andan entre 70 hasta 95% de la composición de los seres vivos muchas veces representan agua. Entonces, ese movimiento por toda línea lleva varias características importantes. La hacen que sean un disolvente universal, que sea el medio de transporte para diferentes elementos y que eso permita también su aprovechamiento en diferentes etapas. Eso viéndolo dentro del ciclo, pero bueno, sabemos que hemos hecho procesos de alteraciones donde entonces ya ese disolvente universal ya no es que está haciendo esa función, sino más bien se le agregó un contaminante que ahora arrastra y mueve hacia diferentes puntos y haciendo a veces que las condiciones de su uso o disfrute o aprovechamiento por algún ser vivo también se complique dentro del ecosistema. Además, las características de cómo está conformada específicamente la topografía, los procesos, hace que generalmente esta línea de cuencas que tenemos, esa línea divisoria y su movimiento y la forma en la que construimos, también hagan, por decirlo así, ese arrastre y que como esté el paisaje vaya a hacer esa afectación como tal. Entonces, de que tengamos condiciones diferentes en cada uno de los espacios de cuenca y que al final de cuentas nuestras actividades también lo afecten. Parte de los procesos que se han estado buscando, sensibilizando, es cómo dentro de lo posible con nuestras actividades humanas poder hacer acciones que faciliten que ese ciclo tenga un poquito más de naturalidad y que podamos de cierta forma reducir los efectos negativos que causan nuestras acciones en el agua. Ya un poquito hablando de las características generales como tales del agua, bueno, dentro de lo que hablamos o de lo que vimos previamente, cuando el agua está dentro de la superficie, bueno, puede arrastrar o arrastra diferentes compuestos y diferentes condiciones, que es un movimiento natural, pero como decía, las características o las condiciones que hemos alterado como humanidad hacen que tal vez se hayan agregado cosas que anteriormente no eran dentro del ciclo o que sean de mayor cantidad y eso afecta esas características específicas. Entonces, podemos clasificar como los contaminantes del agua en tres grandes grupos: físicos, químicos y biológicos, enfocándonos en los físicos como a todas aquellas sustancias que no cambian sus propiedades como tal, pero sí generan, digamos, cambios en su apariencia
y que se pueden separar por métodos sencillos. ¿A qué me refiero por métodos sencillos? Podemos hacer con reposar, con decantaciones, con evaporación. Son procesos que también podríamos implementar y que podemos hacer ciertos cambios. Los químicos, ya llega a haber una interacción entre las moléculas del agua y lo que estemos aportando, entonces ahí sí puede haber un cambio en la densidad, en la temperatura de ebullición, en sabor, color, olor, ya pH, conductividad, que son aspectos que vamos a hablar más adelante, y digamos, en algunos casos pueden ser procesos naturales, que tal vez las condiciones del terreno donde está brotando ese líquido pudiera tener una concentración específica de cierto mineral o cierta característica que arrastre, pero también perfectamente pueden ser procesos de vertido que pueden ser intencionados o por malas disposiciones y afectaran esa calidad de agua. Y definitivamente toda la parte biológica que representan y que lo vamos a ver como patógenos cuando lo estaríamos viendo hacia procesos de uso o consumo humano en los diferentes tipos de uso de las aguas, ya sea para riego donde tengamos procesos de alimentación, para consumo humano o hasta para disfrute, donde pueden entonces causar un efecto negativo en la salud de las personas o de los ecosistemas. Bueno, es importante también que uno de los puntos importantes del agua como tal es que forma parte o que brinda muchísimos servicios ecosistémicos, dentro de los que nos facilitan ser parte de los ciclos, del ciclo hidrológico, como hablábamos, que genera una regulación en temperatura, también en muchos de los procesos ecosistémicos, que permite ese transporte de minerales o compuestos que favorecen en otros lugares. Desde el punto de vista cultural, tenemos diferentes espacios que disfrutamos muchísimo cuando tenemos las características del agua adecuada, así como generar alimentos, favorecer todo el resto de funciones que se realizan en la naturaleza, es parte de uno de los elementos fundamentales. Y también uno de los que de cierta forma también realiza junto con otros elementos disueltos en el agua o que están presentes en los ecosistemas acuáticos, también son procesos de depuración, que muchas veces los problemas que vemos en contaminación es porque sobrepasa esa capacidad natural de ese cuerpo de agua. Entonces, ¿qué es importante previamente o cuando vemos un espacio para la gestión de la calidad del agua? También poder tener características que generen mejoras en el espacio, como las prácticas de conservación de suelo, que en procesos de ciudades van muy ligadas a que podamos tener barreras o muros de contención en lugares donde se han hecho intervenciones, lagunas de estabilización para reducir las descargas rápidas de agua que puedan causar inundaciones o deslaves, buscar que hayan drenajes en zonas donde generalmente le hemos impermeabilizado por la gran huella de concreto que estamos generando como sociedad. Igualmente en los procesos de agricultura, trabajar con algunas técnicas que permitan conservar el suelo, mantenerlo, regenerarlo, como el caso de tener cobertura vegetal viva o muerta en los procesos productivos, el uso de aprovechamiento del contorno, digamos, tratar de destruir lo menos posible o de modificar el suelo de la menor forma posible para evitar que hacer más movimientos de agua que hagan erosión en los terrenos y que esto lleguen a arrastres a los ríos, cortinas rompevientos, porque el viento es uno de los principales de los efectos que erosiona o de los elementos que erosionan el suelo y que tan generalmente van a favorecer entonces correntías y a mayores movimientos de materiales hacia el flujo de agua hacia cuencas. Buscar temas de agricultura de conservación, que es siempre donde se minimice el impacto en los ecosistemas, y otros aspectos un poquito más constructivos, como canales y acequias que favorezcan ese movimiento lento, el uso de terrazas, muros de contención o el uso de labranza reducida, que eso va a decir casi de obra manual,
evitando la maquinaria que genere compactación o rompimiento de la estructura del suelo de una forma muy violenta. Otro de los procesos que favorecen mucho a los temas de calidad de agua es el que realmente se contemplen las áreas de protección y que se pueda resguardar estos espacios adecuados hacia los márgenes de los ríos, generalmente en las zonas en las que cuentan con una adecuada cobertura. La calidad de los cuerpos de agua tienden a tener mejores características. Y, ok, acá también otro de los procesos es, en específica también con este temas que hablábamos del proceso de paisaje, es ojalá trabajar en tipos de agricultura que no utilicen los fertilizantes, que se puedan hacer rotación de cultivos para no eh, desbalancear la composición del suelo, el tema de cobertura orgánica permanente para favorecer ese enriquecimiento del suelo y siembra directa de los cultivos. También es otro de los procesos porque así favorecemos la creación específica o el cultivo que vaya trabajándose y evitar desgastar, haciendo los huecos para traer ya sea productos más grandes y que también hagamos un rompimiento por ahí de terreno. Ok, esta imagen a mí me gusta muchísimo y por eso se las traje. Sé que tal vez han visto videos en ese sentido, pero estas tacitas muestran tres diferentes colores con una simulación de lluvia y los efectos en tal, donde el no tener cobertura vegetal genera sedimentación, tener cierta cobertura vegetal retiene, pero aún así puede dejar pasar hasta el punto de que mayor cobertura vegetal nos favorece a esa retención de suelo y protección y que vayamos reteniendo esas partículas que puedan irse moviendo y que se mantengan donde deben estar. Ok, esas características son como aspectos previos que debemos considerar a la hora de trabajar o ver un cuerpo de agua y específicamente el país cuenta con reglamentación para la clasificación y evaluación y para definir la parte de los análisis que podrían indicar el tema de calidad de agua. También contamos para el caso de reglamentación, para el caso de clasificar o utilizar o garantizar si el agua es potable, que esa ya va muy específica a las características para consumo humano. Tenemos también para el caso de disfrute de sistemas artificiales como el uso de piscinas. También tiene caracterización o reglamentación un poquito diferente, un poquito más parecida tal vez a la de agua potable por el contacto que va a tener las personas. Y también para el caso de los vertidos, donde busca regular esa generación de contaminación. Entonces, a pesar de que es la parte del tema de agua o de que si va dependiendo a los usos del sistema como tal, van a tener ciertas características y en algún punto se pueden entrelazar algunos procesos, que es lo que vamos a ver. Este reglamento acá no lo vamos a explicar completamente, solo anoté algunos aspectos específicos, pero sí quería describirles que como generalmente están compuestos este tipo de documentos, cuenta una descripción de aspectos generales, una clasificación de cómo, perdón, muestra una lista de la clasificación y el monitoreo de los cuerpos de agua, cómo son los criterios para la definición del uso de los diferentes cuerpos, y metodologías para hacer las muestras, integra el monitoreo biológico, entonces indica cómo se debe realizar, qué pasa con los resultados, las competencias y las disposiciones finales. El mismo se puede descargar perfectamente de la página de la Procuraduría en su versión más reciente y también tiene 3 apéndices que hablan sobre las 2 metodologías para la valoración de calidad de agua, tanto la físico-química como la biológica, que físico-química habla del índice holandés, que ahorita lo vamos a comentar, y el índice el BMWP, que básicamente correspondió a la guía que se había presentado en la charla de abril. Hoy vamos a tocarla muy rápidamente, pero es básicamente
el tema de macroinvertebrados acuáticos y la metodología de sustratos artificiales, que sobre esa no voy a hacer referencia. Como tal, la parte del objetivo de este decreto, como hablábamos, era indicar esos lineamientos, esos criterios para poder hacer una evaluación de la calidad de los cuerpos de agua y poder así establecer los diferentes usos. El ámbito de aplicación está para todos los cuerpos de agua superficiales del país. Entonces, principalmente se usa el índice holandés para responder a lo del tema de calidad de agua. Acá usa 3 parámetros específicos para poder hacer la determinación, que son el porcentaje de oxígeno disuelto, el DBO, que es la demanda bioquímica de oxígeno, y el nitrógeno amoniacal. Y ahorita vamos a conversar sobre el tema. Básicamente, de acuerdo a los resultados, se asigna, voy a pasar la otra que muestra un poquito mejor. Este valor, porcentaje de oxígeno disuelto. Este porcentaje se mide, por decirlo, por ser porcentaje, se mide de 0 a 100 y de acuerdo a los rangos va a tener ciertas puntuaciones y después también cuando se realice este otro examen va a tener otras puntuaciones y también su apariencia de nitrógeno amoniacal va a tener otras puntuaciones y de acuerdo a los valores totales va a corresponder a una de las diferentes clases y estas clases entonces indica cómo ve la referencia de la contaminación. Acá es importante anotar que, bueno, esto va muy relacionado con el oxígeno que haya presente en el río o no. La demanda bioquímica de oxígeno va muy relacionada a la materia orgánica. El nitrógeno amoniacal va muy dirigido hacia los tipos de contaminación referentes a aportes de nitrógeno. Entonces acá, y ya cuando está en condición amoniacal, es porque ya llevó un proceso en el ambiente donde tuvo su transformación de sus especies de nitrógeno, nitrito, de nitratos, nitritos, a formar amoniacal. Y acá específicamente va muy relacionado a contaminación, algunas veces por fertilizantes o también algunos casos de materia orgánica, específicamente contaminación fecal. Entonces, acá también, como vemos en la escala de colores, entre más valores vayan teniendo los parámetros medidos, va a considerarse de menor calidad. Entonces, parte de otro de los, como les decía, bueno, que estos 3 parámetros son como los que se usan inicialmente para poder hacer una clasificación específica del río, pero que también hay algunos parámetros complementarios que pueden ser solicitados específicamente si se desean hacer una solicitud de uso específico del río para cierta característica o para cierto uso, que ya vamos a entrar un poquito en eso. Parte de los parámetros que también un poquito más adelante vamos a explicarlos en unos puntos, perdón, están los que se nombran en este sentido. Y también les vamos a mostrar las diferentes clases y en qué se usa de acuerdo también a la clasificación que tiene el reglamento. Entonces, acá se nombran sustancias que van desde algunas que pueden ser naturales o pueden verse afectadas también por la parte humana, como algunas que pueden ser de las características del lecho, u otras que definitivamente deben ser de origen humano por las características, otras podrían ser origen humano o origen geológico del espacio donde se encuentra. Muchos de los materiales asociados a la conductividad o la dureza generalmente vienen más asociados a las características propias del fondo del cuerpo de agua, de las rocas, de la fuente como tal. Pero algunos otros definitivamente sí son actividades humanas, como estos que se muestran acá, los organoclorados, organofosforados, que generalmente van muy ligados a productos de pesticidas para temas agrícolas. Y el caso de algunos compuestos, bueno, y la parte biológica,
que tenemos dos líneas, la microbiológica, que representa esa parte que no podemos ver a simple vista, muy representado por coliformes fecales, aunque eh, coliformes vamos a encontrar en cualquier mamífero, no necesariamente la parte humana, aunque sí hay a niveles muy, muy grandes y hay una comunidad cerca, realmente sabríamos decir o podríamos decir cuál es el origen de ese aumento. Pero bueno, también bueno, he tenido el caso de conocer lugares donde tal vez están bastante retirados en sus montañas, están las nacientes y a veces tienen algunas condiciones de coliformes, mucho por el hábitat de la zona, que también animales depositan sus heces cerca de las fuentes de agua y también generan alguna carga en ese sentido. En la parte biológica para agua potable también ya se han incluido otros indicadores microbiológicos. Sobre lo que les hablaba de las clases, hay diferentes usos y entonces, de acuerdo a las características, entre la clase 1 es la que considera como las características más limpias, por decirlo así, y la característica 5 es la que representa como la calidad más deteriorada. Pero esta clasificación va a depender sobre ese uso al que se solicite ese aprovechamiento del río o de ese cuerpo de agua que también podría ser o considerarse también cuando sí, algún riachuelo, algún arroyo que podamos ver casos donde se pueda pensar en que pueda ser una fuente superficial para abastecimiento de consumo de agua para uso y consumo humano, casos para el tema de actividades industriales, es decir, que deseen utilizar tal vez algún río cerca que tenga la industria, entonces pida permiso, pero debe conocer cuál es su clasificación y su calidad para poder monitorearlo para el uso de animales como abrevaderos, para actividades recreativas, también involucra qué tipo de clase puede coincidir o no, y así sucesivamente. Casi que de las únicas que puede ser utilizarse en general es la gestión de generación hidroeléctrica, que tiene algunas limitaciones que deberían poner ciertas trampas para ciertos materiales o cosas, pero generalmente puede ser bastante utilizada. Y para donde haya mayor posibilidad de riesgo de contacto humano, es donde se favorece a que ojalá sean principalmente clase 1 o clase 2 y clase 3 con algunas características, como se puede ver acá en el cuadro. Ok. Cuando hablamos en abril, cuando fue la presentación que hizo nuestro colega Fabián Cibaja, había comentado sobre el uso de los macroinvertebrados, que son individuos que habitan en parte de la calidad de agua, perdón, que habitan en los cuerpos de agua y que de acuerdo a la cantidad que se encuentren pueden indicar las características de si es un agua de ciertas condiciones y que de ello no sean indicadores muy certeros de esta condición. Entonces, el reglamento utiliza esta metodología, sí es importante que deba ser realizada por una persona profesional, certificada en biología, que tenga conocimiento del tema y que lleve el protocolo adecuado para que pueda ser considerada dentro de este proceso. Y ok, esta línea nos lleva o este proceso que estábamos comentando sobre este análisis en tema de características del agua, nos llevó a trabajar en conjunto, como comentaba en un principio, dentro de un acercamiento con el Laboratorio Nacional de Aguas, con la Alianza Nacional Ríos y Cuencas, para brindar herramientas que favorezcan a las personas que están interesadas de participar en el programa de categoría de microcuenca de bandera azul, que uno de los detalles que tiene la categoría es poder tener análisis físico-químicos y también el biológico para obtener el galardón. Generalmente este proceso dentro de las comités, perdón, y ya ahorita observatorios ciudadanos del agua que estén inscritos dentro del programa, deben solicitar al laboratorio que se les agende un espacio para realizarles ese análisis.
El laboratorio, con todo el gusto del mundo, realizaba el análisis en algunos momentos con mayor agilidad, otros de acuerdo a las condiciones y características del proceso, pero muchos de los lugares se entregan al informe y las personas carecían de conocimiento para hacerlo, para poder interpretar qué se decía. Entonces, en un proceso que se realizó en conjunto con las organizaciones que vemos acá en el cintillo, que a las que mencioné previamente, el Laboratorio Nacional de Aguas, se nos sumó la UTN y también tuvimos la participación de otras colaboradores como SINAC, que también nos colaboró específicamente en la categoría, perdón, en la categoría no, sino en el programa de cuencas hidrográficas, se nos sumó a estos procesos. Entonces, esta guía que les quiero presentar hoy, básicamente realizamos un resumen y buscamos ejemplos claros que pudieran favorecer a las personas cuando llegue el reporte del laboratorio sobre qué les está diciendo ese reporte. Que no sé si a ustedes les pasa cuando van igual a hacerse un examen clínico, de su sangre llega, pero al final de cuentas requieren la interpretación de una persona para saber si los valores están bien o mal. Creo que uno más o menos sabe cuando le dicen que están fuera de ciertos rangos que el mismo reporte indica, pero igualmente uno se siente mucho más tranquilo cuando una persona o profesional le brinda una orientación, debido a veces a la complicación que se brinda dar este servicio, específicamente en tema de agua, se pensó en este material. Entonces, esto que les muestro acá es un ejemplo del análisis que se reporta de parte del Laboratorio Nacional de Agua, donde se comenta cuál es el resultado o el análisis que se realizó, las características del día, el lugar donde se tomó, quién tomó la muestra, la hora, los resultados del análisis microbiológico, que generalmente, como les decía, es el proceso de coliformes fecales, y se realizan 5 pruebas físico-químicas y además del biológico. Entonces, la guía está, a pesar de que tal vez el reglamento le da mucho más interés o más énfasis sobre calidad al índice holandés, debido a la capacidad de muestreo y análisis del proceso, eh, que cuenta el laboratorio, eh, se han clasificado, utilizado estas características que también ayudan a entender tal vez más el entorno o que ayudan a entender el entorno o que pueden dar datos importantes del entorno a pesar de que se carezcan de la posibilidad de poder realizar los otros análisis del índice holandés, que igualmente son valores importantes y necesarios, pero que por las limitaciones que se cuentan, entonces eh, desfavorece o no se ha contado con la posibilidad en todos los puntos de poder tener un análisis que represente el índice holandés. Otros aspectos que son muy importantes para considerar dentro de un examen es las observaciones de campo. Cómo están las condiciones climáticas, si es un día que está lloviendo, si está soleado, porque son condiciones que van a afectar las características del agua. Si se observan algunos residuos, si no, las condiciones de caudal, qué vemos a nuestro alrededor, si vemos especies o no, si vemos las características tal vez del área de protección cercana a ese cuerpo y algunas otras observaciones que la persona que está tomando la muestra considere necesarias. Entonces, como les decía, vamos a conversar sobre qué representan o qué podríamos interpretar por estos 5 parámetros que que generalmente son los que se realizan de parte del laboratorio a, a los grupos que participan, a los observatorios ciudadanos del agua que participan en el programa o comités que ya se están transformando en OCAS. Entonces, perdón, cada parámetro que se habla generalmente se va expresada o la guía va a ir estructurada desde estas dos preguntas. ¿Qué nos dice el parámetro y para qué lo muestramos o el por qué se monitorea? En caso del color aparente,
Bueno, esta es una clasificación que, como bien lo dice, está relacionada al color. El color es algo que vemos por percepción y por la luz. No todas las personas vemos los colores de la misma forma, pero tendemos a tener una similitud en la mayoría de los casos por ciertas líneas. Y va a depender de muchos factores. Pero bueno, se generó una escala hace tiempo que se llama Hazen, está basada en o se le basó como colores platino cobalto, como se representa en la escala, y de acuerdo a las características de medidas de color, porque se le llaman unidades de color, se representan. Y generalmente presentaba o ponía esta imagen porque son tonitos amarillos los que se presentan. Entonces, para nacientes, que generalmente son clasificaciones de agua muy, muy adecuadas o de muy baja contaminación, perdón, van de 2,5 a 10. Para la clase 2, de 10 a 100 unidades de color. Y ya a partir de la clase 3, que generalmente van a ser cuerpos de agua de un poquito más grandes de tamaño, generalmente ya por la cantidad de volumen de agua que arrastran y todo, generalmente no se les mide tantísimo el proceso de color. Y va muy asociado al entorno, a las condiciones, como decía, de paisaje alrededor, que tal vez hay mucha descomposición de materia orgánica cerca por, no sé, una crecida o movimiento de agua, un arrastre, pueden hacer cambios en esas características como tal. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, si nosotros vemos que aumenta el color, podemos estar asumiendo que pueden haber un aumento de descargas de aguas residuales de forma descontrolada o descargas de aguas que carecen de tratamiento, que la población tal vez está haciendo una disposición inadecuada de los residuos y que además estamos reduciendo esa cobertura de que protege el cuerpo de agua. Si más bien por el contrario podemos ver en el tiempo que hay una mejoría, se eliminaron las descargas de aguas residuales o vemos un comportamiento diferente a lo que habíamos anotado antes, reducción de las descargas o aumento de tratamiento, la población tiene mayor sensibilidad o se han rehabilitado también las áreas de protección y regeneración natural. El caso de la conductividad. No sé si anteriormente han tenido la oportunidad de hacer este experimento. El agua por sí sola, si el agua está destilada, limpia completamente, el agua no es capaz de conducir la electricidad. El agua lo hace por todo lo que ella disuelve, como les decía pues, al principio de la charla, que es el disolvente universal. Entonces, todos los compuestos, sales que están en el agua y que cuando las consumimos nosotros mismos o diferentes seres a su alrededor, generalmente es para hidratarse y que nos permite ese movimiento de compuestos, es lo que genera que pueda usarse para transmisión de electricidad. Y entonces, viendo esta característica, se adaptó una medida que se llama microsiemens por centímetro, que es lo que mueve o ese impulso eléctrico en las diferentes, en el agua. Y que dependiendo el tipo de fuente de agua y las concentraciones de los diferentes, generalmente iones o cationes, que son compuestos disueltos en el agua, con cierta carga eléctrica pueden estar generando o no mayores conductividades. Entonces, agua de mares o aguas con ciertos sabores más salobres van a tener mayor conductividad y aguas más neutras, más puras, generalmente tendrían menos conductividad. Esta también la conductividad con aguas como muy duras, que generalmente se les llaman a las que tienen altos componentes de calcio. ¿Por qué es importante? Porque conocer las características porque es importante tener las características del agua. Acá en una naciente, ver si está haciendo algún cambio o algún movimiento extraño dentro del manantial
puede haber alguna situación con el aumento de dureza. En el caso de pozos, puede ser una situación, y ojalá tal vez en zonas cerca de áreas marítimas, si aumenta la conductividad, puede ser que estemos teniendo intrusión salina, que es que más bien estamos succionando aguas fuera por decirlo así, el espacio que estamos eh, utilizando de agua, y entonces estamos haciendo un movimiento más fuerte de los sedimentos de alrededor, o introduciendo agua de mar dentro de un pozo. Eso es otra razones del aumento de conductividad, pero en caso específico de pozo. Así registrar cambios, como les decía, en alguna situación, identificar usos que puedan darse cuerpo de agua. Recuerdo en algunos momentos cerca de zonas volcánicas, tomar agua, específicamente cerca del volcán Turrialba, donde el agua tenía un cierto sabor a bicarbonato, y básicamente son características de que eran aguas con alta dureza y alta conductividad, y que era de forma natural. Proteger la fuente por acciones que reduzcan la escorrentía, pues también un aumento alto de conductividad puede ser movimientos de tierra o llegada de aguas con cargas altas. Identificar, como repito, cambios en el cuerpo de agua, que siempre es por eso importante tener ese monitoreo constante. Y, ok, el siguiente característica, que hablamos mucho del pH. Esta condición del pH tenemos, bueno, si vemos acá a izquierda de la pantalla, siempre representamos el agua como H2O. Lo que resulta que el agua H2O es que vamos a tener o el agua como está distribuido, tenemos un compuesto que es el dos H's positivas y el hidroxilo, que es el OH negativo. Entonces, dependiendo del compuesto que haya en mayor proporción, aunque sea formado el mismo de agua, va a decir si está más ácido o más alcalino. Por decirlo así, cuando hay muchas H's, hay mucho más acidez, y cuando hay más OH's, es, eh, es mucho más básico o alcalino. Entonces, acá les ponemos en esta guía como un ejemplo de sustancias que se encuentran que encontramos naturalmente y que nos dicen procesos de pH. El agua generalmente es neutra, o la mayoría, aunque rondan generalmente cerca de los 6, y en algunos lugares podría ser hasta 8, para considerar también aguas que pueden ser de consumo. Ya los procesos de bicarbonato, leche magnesia, eh, si tuviéramos blanqueadores de cloro líquido o jabones, ya esos tienden a subir, y estos vemos que también nos pueden hacer daño en la piel a pesar de que tengan un pH alto. Los neutros es donde nuestras células de piel se mantienen bien sin que haya algún rompimiento o alguna lesión. Y los procesos ácidos, que generan también una afectación a las capas de las células, a las condiciones de los seres vivos, por aumentar esa condición de acidez. El monitoreo del pH definitivamente es esencial para poder garantizar que tengamos un equilibrio y vida acuática sana, pues si sube o baja, va a afectar las características de flora y fauna de ese cuerpo de agua. Y también puede estar asociada, como previamente comentamos, a la aplicación de productos, descargas ilegales, cambios, movimientos de ciertos materiales, va muy similar. Otro de los factores es la temperatura, que básicamente movimientos abruptos de temperatura van a afectar también las características específicas del agua y la vida asociada a ella o ese ecosistema. Generalmente durante el día el agua
va a tener una variación que es natural, pero el agua tiende a ser una liberación de calor hacia la atmósfera más lenta y cuando hacia la noche y en el día empieza a tomar calor y ese movimiento es ligero, generalmente tiene sí es bastante adecuado, pero puede ser o empezar a darse movimientos un poquito más bruscos, sí, como repetimos el punto de los factores en común de pérdida de cobertura boscosa, el tema de que si tal vez hay un procesos industriales cerca y hacer una descarga de agua con cierta temperatura, puede haber una afectación específica en el sitio. Me tocó participar en algún momento, hacer una visita a una central eléctrica en Nicaragua que utilizaba para cierto proceso agua de mar, tenía que pasarle a hacer una limpieza, pero también a la hora de utilizarla, después a la hora de devolverla al mar se devolvía con cierta temperatura, entonces esa zona rápidamente se regulaba por el resto del mar, pero había una afectación en esa línea. Igual en ciertos lugares, cuando se utilizan torres de enfriamiento, tallos así, se usa como para recircular agua y aprovecharla, y también para reducir esos impactos, perdón, hacia el desecho del agua por darle una condición de alta temperatura al proceso. Igualmente, dentro de los reglamentos de vertido, se debe generar una estructura adecuada para permitir que el agua se enfríe antes de poder hacer disposición o utilizar algún proceso de tratamiento. ¿Qué efectos nos da si el agua es muy caliente en el agua? Bueno, reducimos oxígeno, entonces esto afecta la respiración de las especies que viven allí, entonces a veces un aumento de alta temperatura, podemos ver lo que es la parte de afectación de vida acuática. También puede generar el crecimiento rápido de ciertos componentes o la precipitación de otros. ¿Qué quiero decir? Que algunos compuestos están disueltos en el agua a temperatura ambiente, pero si aumentó, estos ya no pueden estar disueltos y se precipitan, caen en el fondo generando alguna cierta coloración o afectación que dependiendo de lo que sea puede afectar tal vez a huevecillos o insectos o macroinvertebrados que se encuentren allí y que no estén acostumbrados a ese producto cerca de su piel o su exoesqueleto o su característica. Como decía, generalmente el entorno, la desprotección de las áreas de protección o los vertidos generalmente puede ser la afectación. Y en lugares en los que tal vez por temas climáticos o también por vertidos, el agua más bien tenga o una temperatura muy baja, puede afectar el metabolismo de los seres vivos y reducir su actividad hasta el punto de generar la afectación de su supervivencia. La turbidez, este concepto podría ser relacionado con el de color, pero generalmente la turbidez está más relacionada a puntos que em, o contaminaciones o compuestos disueltos, perdón, no están disueltos, están suspendidos, que pueden de ser fácilmente después separados con algunos métodos físicos. Y generalmente la turbidez se mide en unidades nefelométricas, que básicamente o cómo funciona, es utilizar en un aparatito que tira un rayo de luz y de acuerdo a cuánto se desvía esa luz, y no pasa a través del líquido, y de acuerdo a ciertos porcentajes puede indicar cuánto es esa medida de turbidez o turbidez. Entonces, también, dependiendo del tipo de clase, va a tener unas condiciones, pero básicamente para clase 1 y clase 2 es las que cuenta cierta medida o igual a clase 3, pero ya para los cuerpos de agua de mucho mayor volumen, perdón, son donde no se contabilizan como tal o no es tan importante gestionarlo como tal, pues se asocia generalmente que va a tener una
alta turbidez. Como les decía, estas condiciones se pueden separar por métodos simples, ya sean perfectamente el reposo y la sedimentación o el uso de procesos de filtración que permitan ir reteniendo esas partículas que están generando esa turbidez. Y puede ser de origen natural, como el caso de una estación lluviosa, que vemos el aumento del movimiento de tierra, de sedimentos en el río, todos los eventos hidroclimatológicos, el caso de volcanes y actividades humanas, que es lo que vemos en ciertas zonas, especialmente a veces, bueno, ya sea por movimientos, por cambio de uso de suelo, movimientos de suelo, donde el arrastre de material va a ser altamente o va a ser en grandes cantidades por las variaciones y la desprotección de la cobertura, generando que todo ese movimiento sea arrastrado por el agua. Los procesos naturales son importantes, pues es lo que hace que las llanuras de los diferentes sitios, de las cuencas, sean bastante ricas. Ese movimiento es natural, pero tenía un equilibrio hasta que, como comentamos, hacemos nuestras intervenciones y desbalanceamos esos procesos. Y específicamente los parámetros que también se miden dentro de esta línea, ya desde el punto de vista biológico, tenemos dos procesos, el macrobiológico, que es el caso del uso de los macroinvertebrados, o el micro que utilizamos o que se utilizan los coliformes, y con el número más probable, es el método. Entonces, ¿por qué es importante los coliformes? Porque nos da una idea de qué procesos pueden estar haciendo contaminaciones. Acá este dibujo muestra como algunos de los procesos, el arrastre de aguas por lluvia, la presencia de ciertas actividades que puedan estar generando un aumento grande de materia fecal, descargas de aguas residuales, en el caso de fuentes de aguas subterráneas, la infiltración de procesos sin tratamiento y también animales que de cierta forma no pueden accesar al río por tal vez no tienen perdón, sí, bebederos que les facilite estar en otro sitio y no acceder a los cuerpos de agua, y muchas veces también que hacen ese movimiento por no tener, como ya han reiterado varias veces, la parte de la pérdida de áreas de protección. Entonces, dentro del reglamento hay ciertas características y generalmente, como les decía, en aguas como nacientes se considera que debe ser muy, muy bajo, que muy relacionadamente puede estar cerca de en los espacios donde hay dantas, donde hay ciertos otros animales que puedan estar haciendo uso de las fuentes de agua, ciertos ríos, arroyos que muchas veces también parte de la vida silvestre, y ya los ríos en general también ya empieza a haber un poquito más de concentración o es más común. Y el índice biológico, que era como lo que les comentaba al inicio, que de acuerdo a las especies que se encuentran, tanto el tipo como la cantidad, llevan a tener una puntuación dentro del método que se pueden clasificar de acuerdo a la escala y indicarnos si presenta pocas líneas de contaminación o evidencia de contaminación, o si por el contrario la contaminación es muy severa en el cuerpo de agua. ¿Qué nos llevó todo este proceso? ¿Qué nos dejó todo este proceso de creación de esta información? Bueno, que realmente los efectos humanos son bastante perceptibles sobre los cuerpos de agua, que observar el entorno ya nos va a decir a nosotros mismos cómo andan las condiciones, y que básicamente el resultado solo nos va a confirmar lo que estamos viendo. Eh, es urgente los procesos de saneamiento dentro de nuestro país. La presencia de residuos sólidos también hace gran afectaciones en las condiciones de los ríos. La importancia del monitoreo nos permite
conocer el cuerpo de agua y realmente tomar acciones, y que algo que se suma de todo este proceso y que es parte de las líneas de este tipo de capacitaciones que Río Urbano genera, es potenciar esa participación ciudadana, y que poco a poco podamos mantenernos informados y generar acciones que realmente ayuden a la protección de nuestros ríos. Estos materiales, específicamente la guía que les presento hoy, como la que presentó Fabián en la actividad de abril, y otra que previamente también generamos sobre arboricultura, están disponibles dentro de la página, perdón, dentro de la página del proyecto, específicamente en el espacio de Infoteca, y les invito a que la puedan descargar y utilizar y consultar, criticar y trabajar, porque la idea es que ojalá pueda ser de mucha utilidad, y hasta que si tenemos condiciones de mejora, también generar acciones que nos permitan hacia esa línea. Sin más por el momento, quedo atenta más bien a sus dudas y consultas. Gracias, Nati. De momento, nada más recordarles porque hay un par de personas que han venido haciendo consultas aquí por en medio del chat, y hay una persona que acaba de levantar la mano. Un momento, voy a pasar primero la palabra que como aparece a Francisco Garzón. Hola, Entonces, adelante, buenas Francisco. noches, saludos desde Colombia. Hubo un momento en una diapositiva en la que mostraste como un modelo a escala de cómo cae el agua y se relaciona con el bosque. ¿Tienes de casualidad, o sea, tienes un nombre para ese modelo o algún texto con unas instrucciones? No la No. había encontrado, sino había visto como algunos videos, y esa específica foto la encontré de uso de internet. No tengo el detalle del modelo. Sé que hay un laboratorio del Instituto Tecnológico acá en Costa Rica que ha hecho algunas pruebas similares. Eh, puedo buscar si tienen algún detalle para que nos indiquen como algunas características para realizar las pruebas como tal, si les gustaría replicar el modelo. Listo, muchas gracias. Con todo gusto. Briana hizo varias consultas, dice que en este momento tiene dificultades para hablar. Entonces voy a leerlas. La primera había mencionado de qué forma los OCAS, o sea, los Observatorios Ciudadanos del Agua, pueden atender problemáticas asociadas al vertimiento de aguas residuales en las comunidades. Esa fue su primera consulta. Y la segunda, bueno, creo que es para decir, ¿cómo se puede motivar o incentivar a la población para que participe en actividades de monitoreo o que se incorpore en organizaciones como los OCAS? Son dos preguntas. Ok, sí, gracias Diana. Ok, uno de los puntos, primero con la parte de los vertidos, creo que idealmente es hacer la sensibilización a las personas, como que puedan ojalá tener la mirada al río y darse cuenta que no es la opción. Hay otra medida un poquito más extrema, que es el acercamiento con Ministerio de Salud para ayudar, o para más bien para hacer ejercer la regulación sobre que deben hacer una disposición adecuada en el sistema, o perdón, en el cuerpo de agua. Siempre hay las condiciones del caso, son procesos que muchas veces también es como que la gente empieza a indicar que también carecen de las posibilidades de poder hacer el tratamiento. Entonces, es un aspecto que sí tenemos como país una fuerte lucha y una deuda hacia nuestra calidad, hacia nuestros ríos, sobre cómo implementar los procesos de saneamiento efectivos. Pero creo que una de las principales es empezar a atender a las personas desde, entendamos que somos parte de ese problema si no buscamos soluciones.
Hay algunas metodologías que se pueden evaluar, pero obviamente depende mucho de cada caso. Sabemos que muchas de las ciudades de nuestro país tienen zonas que invaden áreas de protección, tal vez en los espacios donde todavía no están encima del río, se puede trabajar soluciones individuales que favorezcan como el uso de humedales artificiales o lo que conocemos acá en Costa Rica como biojardineras, eh, idealmente, adecuadamente diseñadas para reducir esa contaminación hacia los cuerpos de agua. Y sobre la parte del incentivo también a los observatorios ciudadanos del agua, a los procesos como en el caso de los río guardas, que también es un proceso bastante interesante para el monitoreo y para la apreciación y el cuidado de los ríos. Es toca a las personas de nuestras mismas comunidades tocar las puertas, empezar a conocer quiénes nuestros vecinos, cuáles también son sus intereses y encontrar puntos en comunes que nos ayuden a resolver los problemas de nuestra comunidad en ese punto. No es un trabajo fácil, pero mucho es el buscar desde la empatía a las personas para invitarles y encontrar los espacios donde puedan tener puntos en comunes. Dentro de lo que hemos visto con el trabajo que han realizado los corredores y los diferentes grupos, bueno, creo que Río Urbano es un gran ejemplo en el desarrollo de los picnics en el río o de traer esos procesos, en todas las actividades referentes también a los procesos de limpieza, las observaciones de aves, que son aspectos que muchas veces empiezan a llamar a la gente por algún interés particular, pero terminan dándose cuenta las asociaciones, el trabajo que ha hecho la Alianza con el tema de esferas, con el lanzamiento de esferas, han sido también otros procesos interesantes que ayudan a motivar a las personas a involucrarse. Gracias, Natalia. Le paso la palabra a Arena del Mar. Hola, Ena. Buenas noches, muchas gracias por la explicación. Yo tengo como 3 consultas, vamos a ver. Yo vivo en el área de Cóbano, nosotros ya tenemos somos parte de la OCA y hemos hecho como un picnic y cosas, pero y seguimos trabajando en la reforestación del río, principalmente el río Montezuma. Yo quisiera saber qué recursos a través de ustedes, sé que es Río Urbano y lo sigo para aprender un montón, pero qué recursos podamos tener aparte de las esferas de barro para tratar un río que está contaminado con pesticidas. Esa es una pregunta. Y luego la otra pregunta es cómo una vez que nosotros hicimos una prueba del agua a lo largo del río, cómo y tenemos los datos, ¿cómo mostramos eso a la comunidad? O qué hacemos con la información, especialmente si sale contaminada, ¿verdad? Que sospechamos que sí. Pero esa parte, ¿cómo mostrarla cómo mostrarla a la comunidad sin que cree un pánico escénico, ¿verdad? Y la otra parte es, nosotros estamos teniendo un problema de que hay camiones cisternas que supuestamente tienen permiso de la municipalidad y vienen a cargar agua del río para construir las calles que están siendo, porque aquí hay un montón de calles sin asfaltar todavía, pero están sacando agua del río constante. Yo y compañeros de este grupo que somos ciudadanos que estamos tratando de cuidar el río, hemos hecho videos, fotos, tenemos toda la información, pero nos dicen que la MUNI tiene el permiso. La MUNI, bueno, ahorita está en el cambio y en realidad aparentemente no es la municipalidad la que debe estar a cargo de eso. Entonces yo quisiera alguna sugerencia y también si esta presentación tal vez usted nos la va a compartir o partes o algo así. Muchísimas gracias por el trabajo que están haciendo ambos en este proceso. Gracias. Mucho gusto, muchas gracias a usted y gracias por las consultas.
Sí, no tengo respuesta a todas y le voy a decir desde mi percepción lo que podría o lo que desde mi punto podría realizar. Y más bien me quedo también con la tarea de las cosas que digamos que desconozco en ese punto. O por si en algún momento también puedo encontrar por ahí ideas también de que se las podamos hacer llegar. Entonces, primero la parte de lo que es el trabajo con agricultores y a personas agricultoras es bastante importante, más en la cercanía. Uno de los principales puntos es que ojalá puedan respetar el área de protección. Esa es como lo básico para su uso. Realmente a veces uno de los temas más complejos es que la delimitación se encuentre. El proyecto ha buscado muchísimo trabajar por lo menos con los 20 cantones que tenemos para generar eso, pero ya hay una metodología que el INBU ha establecido y que permite acercarse a las áreas de conservación a las oficinas de SINAC para trabajar en esa línea es bastante importante. Identificar también cuál es como el mercado meta de estos productos, porque digamos, muchas veces podemos llegarle al productor siempre y cuando tengamos ese enlace previo con esa, hacia quién le llega la demanda de lo que se está produciendo. Voy a poner un caso. Específicamente nos comentaban las personas de la Oficina de Agricultura de la Municipalidad de Oriamuno que ellos tienen un grave problema de esa zona con el tema de pérdida de suelo y erosión. Entonces, han estado motivando a los agricultores y agricultoras, pero han tenido mucha dificultad o han estado muy reticentes a trabajar. Que ahorita lograron hacer mancuerna con una certificación fitosanitaria, donde entonces se ha dado espacios para que entre los dos puntos puedan hacerle el abordaje y también encontrar otro actor importante, que son las cámaras de productores o asociaciones más bien. Entonces, lograron trabajar fuertemente con la persona que está de la cabeza de estos grupos y la persona, como venden en grupo, han logrado hacer la fuerza para que entonces todas las personas participaran en la capacitación y empezaran a hacer las implementaciones. Entonces, definitivamente no es fácil. Aquí toca entender cómo es la dinámica y la estructura de la producción en la zona y encontrar cuál podría ser la alianza o el punto clave para trabajar. En algunos otros sitios, cuando han sido espacios con acueductos comunales, muchos tienen o han estado con interés del tema de tarifa hídrica, entonces, o acueductos municipales, entonces también se pueden generar programas que puedan financiarse a través de esa línea. El tema de favorecer créditos, como algunas organizaciones, ahorita se me ocurre un poquito Fondo de Cooperación, que tiene a veces ciertos fondos y también ofrecen créditos para productores, pero con el objetivo de que vayan mejorando sus prácticas productivas. Entonces, digamos, como que esa es como la línea que siempre la actividad económica hay que buscarle el dónde puede hacer el match para el proceso, porque al final de cuentas, aunque definitivamente la naturaleza da mucho y la necesitan que esté bien, pero no lo tienen sensibilizado, pues lo único que ven es el pedacito que siembran y lo que pueden cultivar en ese sentido. Esa es la pregunta. El tema de cómo mostrar los análisis, lo ideal, y digamos, si alguno de los puntos sale como de los que mostraron son parte de la guía, les recomiendo descargar la guía y utilizar la información que viene en ese sentido, ojalá bastante gráfica, sí comentar eso, que es una foto de un momento, que como ya cuando vamos al doctor a veces nos sale el colesterol alto y no necesariamente ya estamos teniendo el infarto, pero que más bien motivarlos a trabajar sobre la mejora de esos aspectos y que todos y todas somos responsables de que la calidad del agua pueda estar de mejor manera. Idealmente a veces se pueden hacer, no sé, la comunidad, si los mismos TikToks o reuniones o actividades en las que puedan apoyar a la gente. Y sí, lo idealmente no es entrar desde el pánico. A mucha gente le gusta esa línea porque el choque es muy bien, pero cuando se avisa mucho el lobo, muchas veces cuando de verdad llega, la gente de verdad no le hace caso, entonces a veces no es tan útil. Y lo del tema del uso de camiones, generalmente sí sería dirección de aguas, entonces acá sí sería definitivamente la municipalidad sí es un punto,
pero más bien como que ellos también participen en el proceso de identificar si hay regulación o no, y estas personas sí deberían tener permiso de parte de Dirección de Agua para el uso del material. Igualmente, generalmente SINAC también o la persona de la zona podría ser un punto de que le pueda indicar cuál sería el mejor punto de canalizar la consulta en ese sentido. No sé si se me escapó una o estábamos No, muy bien, muchas gracias. con todo gusto. Sí, yo quiero nada más también hacer como una acotación a lo que nos viene a presentar también Natalia, que al fin de cuentas este tema de interpretación es súper importante, digamos, este ejercicio que hace TEU, un tema que al fin de cuentas estamos tratando más bien de cómo traducir información técnica a algo que pueda ser eh, algo más práctico, ¿verdad? Digamos, que la gente lo pueda no solo recibir la información, sino que la pueda digerir, que le sea atractiva. Y en ese sentido, digamos, sí, aparte de que también es importante esos ejercicios donde toda información referente sobre problemáticas y demás, eh, digieren toda esa parte quizás un poco más abstracta, fría, técnica, eh, hacerla más humana para que la gente realmente entienda y pueda tener, digamos, más uso de esa información. Entonces, por ahí destacar que es importante también lo de esta guía como ese ejercicio que hace Teo, pero igual en todo proceso que se tenga que ver con problemáticas concretas también es eh, cómo tratar de digerir esa información. Yo sé que no es sencillo, pero sí tener en cuenta más bien que hay que ayudarle al público que recibe la información a poder interpretarla y saber qué hacer con esto. Es como una acotación un poco extendida. Eh, sí, Sí. por ahí, bueno, le paso la palabra a Mario Mora. Buenas, Natalia, Hola, Mario. ¿cómo está? Un gusto. Tengo Adelante. varias preguntas, nada más así. Aquí en Desamparados, pongámosle, ¿hay algún río que usted forme parte o alguna organización parte de ese programa, el TVU, para el asunto de lo que es los análisis de los ríos o algo así? Segundo, fíjate que, bueno, yo tengo una propiedad ya en San Isidro Ota. Ujú, Resulta que ahí no hay acueducto, o sea, ahí en algún momento la municipalidad dio una donación de unos tubos y yo cuando hoy tengo que ir a ver cómo me la juego. Entonces resulta que esa captación es como como te dijera, dentro de una piedra hicieron como un galón, una cubeta de 5 galones, ¿va? Y ahí amarraron, ahí conectaron la naciente, la llevaron no habían, a un tanque de captación que hicieron de cemento y por dentro lo que pusieron fue, resulta que azulejo y con fragua. Entonces yo me ujú. voy ahí a revisar, resulta que allá cuando veo nacientes me encuentro yo, lógicamente el agua sucia con raíces y resulta que el otro tanque como tiene hay Exacto. filtraciones, resulta que hay raíces que se meten por dentro del tanque y todo ese tipo de cosas. Eso necesariamente, me imagino que pues, debe haber algún tipo de contaminación, porque uno se la toma y hace por el estilo. Este, porque yo fui a la municipalidad, mira, no, es que eso ya nosotros no podemos, ayudar ahí a hacer donaciones más porque la comunidad son muy pocos y no le es rentable para retomarlo la municipalidad. Y resulta que un día fui yo a una campaña ahí de limpieza del río Guatuso, que es el río que nada aquí en Desamparados, que se junta con el río Jorco, y leyeron, ese río está realmente contaminado con una nota 5. Ujú, Hay hay una guía a nivel, pongámosle de aquí, nos dijeron que no sé si la ya aquí la maneja, donde se determina los niveles de contaminación de algunos ríos, donde uno puede ver qué nivel de contaminación está, que el río Virilla, el río
Torres. Pregunto, nada más fuera, gracias. Ok, con todo gusto. Bueno, su caso no es aislado, realmente sí, sí, las situaciones especialmente, perdón si se oye mi perro ladrando. Sí, hay situaciones en las que sí, de los lugares donde están, es tal vez la misma propiedad tiene su abastecimiento privado y sí, las condiciones tienden a ser las que se puedan desarrollar. Definitivamente con lo que usted me comenta y lo que yo puedo imaginar, que no sé si mi mente va más grande a imaginar los procesos que usted escribió o tal vez no. Sí hay riesgo de que pueda haber contaminación. Ahí definitivamente no es que no le pueda decir que no la pueda tomar ni no. Sí le recomendaría que ojalá puedan hervir el agua, que si es factible, también poder hacer algún proceso de desinfección, más que va a ser el tema de agua potable, siempre y cuando, y que revisar mucho que el agua no tenga color en el caso de que quieran utilizar algún sistema de desinfección, pues los productos desinfectantes, el cloro específicamente, que es el más común y el que más se utiliza, tiene la condición de que él puede reaccionar un poquito con la materia orgánica y generar algunos compuestos que tampoco son tan convenientes. Pero sí, también otra opción que pueden tener es que en la casa puedan tener algún proceso de filtro para que ustedes por lo menos puedan garantizar que el agua que consumen tenga características idóneas. Más que todo pensando en que las condiciones los hacen más vulnerables a que si en algún momento hay algún animal cerca con algún microorganismo o organismo que tenga cierta contaminación, las características les son más fáciles de reproducirse, mantenerse y que ustedes puedan mantener por decirlo así, ese parásito, ese virus o esa bacteria que pudiera llegar por ahí. Pero para el resto de características sería ideal también que ustedes puedan de vez en cuando también poder hacer un monitoreo para entender si la calidad del agua está disminuyendo o no. También cuidar mucho lo que es el tema de la cobertura como tal, de que sí, que ojalá que tenga la mayor distancia de acceso de animales o de actividades humanas que también puedan generarle otro factor de riesgo a esa condición. En ese caso, creo que ahí le respondí esa parte. Lo de la guía de la clasificación, no me queda claro si, bueno, la clasificación como tal podría ser el reglamento y, bueno, con el proceso de la estrategia de ríos limpios, se han estado haciendo monitoreos de calidad de agua en Río María Aguilar y el Río Torres en ciertos puntos. Se empezó desde que se había lanzado. Ahorita perdón, no recuerdo el año específico que lanzó, debido a que para el proyecto es importante el monitoreo de los ríos. Con el Laboratorio Nacional de Agua se logró continuar ese monitoreo. Se ha estado haciendo un registro. Hemos estado en conversaciones con el laboratorio. Ahorita parece que había una buena disponibilidad, pero no ha pasado. Estaban ellos reajustando el sitio web y se les iba a hacer un tablero con Power BI, que es un programa donde uno puede ver gráficos muy bonitos. Eso es un proceso que ha estado realizando una pasante de ingeniería ambiental y donde permitiéramos estar viendo por lo menos los 4 monitoreos que se hacen al año en estos ríos, ver los resultados reflejados y que eso nos permita conocer por lo menos cómo están las condiciones de los ríos y ver los detalles de forma pública. Pero le comento que de momento todavía no está siendo público. También estamos trabajando en un documento donde podamos hacer un resumen de este proceso para y explicado, como lo decía Alonso, muy en ese sentido, como facilitar los aspectos que están reflejados en esos análisis para la interpretación. Y hay un archivo más grande, el Laboratorio Nacional de Agua, sobre todo los observatorios ciudadanos del agua y comités que presentaban bandera azul, que también estábamos con el interés de transformar en esa imagen para poder mostrar todos esos análisis que se han realizado,
pero todavía no está completo o todavía no tenemos como el visto bueno de parte del laboratorio, entonces todavía no se ha podido mostrar y estamos todavía ajustando. Entonces, cuando se tenga, esperemos que pronto o en este año, con todo gusto se los podríamos mostrar. Y sobre lo que nos decía de la parte de los análisis, específicamente los fisicoquímicos no los realizamos debido a que generalmente ocupan instrumentación y esta parte, pero sí hemos estado trabajando procesos sociales. Por cierto, este sábado hay una actividad, aquí me voy a abusar, Alonso, hay una actividad con Quebrada Honda en Patarrá, donde este es un observatorio ciudadano del agua que va a realizar una actividad de monitoreo de calidad del agua con la identificación de macroinvertebrados, pero conciencia ciudadana. ¿A qué me refiero? Vamos a ser personas que no estamos, que no somos profesionales en biología, que con la guía generada del proyecto vamos a hacer un muestreo pequeño en el río y que de eso nos permita hacer una identificación de las posibles familias de especies que habitan de este tipo de organismos y con ello conocer si podríamos considerar que la calidad del agua puede estar en deficiencia o se encuentra o se encuentra de buena condición y que estos muchas veces son procesos que ayudan mucho a sensibilizar a la comunidad. Está extiendo la invitación, puede ver los detalles en la página del proyecto, específicamente creo que en Instagram o Facebook, y también con la Sada Quebrada Honda de Patarrá también, que ellos están organizando este proceso. No sé si quedó alguna pregunta. Yo. Sí, no, tal vez como un aporte y en base a eso una pregunta. Bueno, aquí digamos estamos hablando, o la presentación lo que vimos principalmente lo que es parámetros en base a bordes de bandera azul, ¿verdad? Desde los análisis que se realizan en el marco de la categoría. Sí, mencionar igual muchos otros parámetros que se pueden definir como para complementar los tipos de análisis que uno le interesa hacer, pero sin también entender que si bien digamos cada dato por sí solo tiene su valor, también es un tema también del valor que tienen los datos en conjunto, porque uno también, un dato de algo te puede hacer también referencia a explicar por qué otra cosa puede dar cierto rango, por ejemplo, saber que eso está conectado. Y en base a esa observación que hago, sería la pregunta. Correcto, digamos, porque no ¿qué? Porque al fin de cuentas, no sé si pero digamos, ¿cómo puede afectar, digamos, el cambio de temperatura o en cierta temperatura otros parámetros? Digamos, en este caso los banderas, pero ¿qué tanto puede afectar la temperatura a otros parámetros? Sí, ahí, perdón si no sé si te escuché bien, voy a repetir porque sentí que se me corta un poquito. No sé si por mi internet. Uno de los que principalmente la temperatura puede afectar muchísimo es la saturación de oxígeno, el porcentaje de saturación de oxígeno o oxígeno disuelto en el agua, que aumenta, lo disminuye totalmente, entonces tendríamos un agua en condiciones bastante que afecta o que podrían ser bastante inadecuadas para las condiciones de vida del río. Igualmente, también puede afectar el pH porque le cambia las condiciones a los compuestos. Generalmente, aumentos de temperatura podría ser que calcios se precipiten y que ya no se disuelvan. Entonces, esto puede bajarle la alcalinidad y bajarle así mismo el pH. Esos podrían ser uno de los efectos que esas relaciones pueden generar. Darle más condiciones anaeróbicas al río, que es decir, que van a haber menos, de hecho el tema de menos presencia, entonces que muera la cantidad de masa orgánica que hay, que se favorecía con fotosíntesis, entonces aumente el DBO.
Entonces por ahí puede haber, sí, se vuelve como una reacción en cadena en realidad de muchos de los detalles. Ok, sí, no, gracias, Nati. Mario Mora, levantando la mano. Adelante. Natalia, otra consulta, pongámosle. Fíjate que resulta que ahí carecemos, pongámosle, de filtros naturales en los tanques de captación. Ujú. ¿Qué tipo de recomienda usted que uno puede utilizar para dar un tipo de filtro a ese tipo de agua? Porque relativamente no hay nada ahí, ¿me entiende? Sí, Resulta, vas a explicarte dos cosas. Para San Isidro Ota no tiene acueductos, no hay ujú, acueductos por una SAA ni por la municipalidad. En algún momento la MUNI donó los tubos, ¿va? Pero resulta que hey, no hay tanques de captación, simplemente lo que hacen es que donde viene la naciente, hace una pequeña captación ahí, media, porque no son captaciones completamente cerradas, y ahí van y ahí viene saliendo el agua y la distribuyen en las casas, pongamos. O sea, no hay un tanque donde usted de ese tanque le da un tratamiento clorado con filtros naturales y luego se distribuyen las casas, ¿no? Y simplemente son tuberías, ¿va? Igual pasa en el otro lado. Lógicamente, cuando yo fui, había un tanquecillo ahí, pero no hay filtros naturales que uno le pueda adaptar a esos tanques que son de captación para que por lo menos se filtre un poco, ese tipo de cosas, ¿me entiende? Entonces, vos, claro. ¿qué tipo de filtros puede utilizar uno naturalmente? Luego, otra cosa, para hacer no hay un sistema más cómodo, uno puede ver la calidad del agua si simplemente cómo medir uno el pH, hay algo que uno pueda comprar, que no necesariamente llevarlo a un laboratorio porque es muy difícil, porque es ahí como eso queda como a hora y media de quesos para adentro, no hay luz, no hay Claro. nada, ¿entiendes? Entonces, ese es el problema que hay ahí. ¿Ves? Y resulta que yo fui, como son como 20 familias, entonces resulta que estamos distanciados, fui a la MUNI, nosotros no podemos hacer nada. Lamentablemente, digamos, donaciones, no podemos hacer nada porque no lo es rentable. Entonces resulta que ¿qué vamos a hacer ahí la comunidad? ¿Qué vamos a hacer ahí nosotros? Nada, y realmente estamos tomando, no sabemos si ese agua tiene algún nivel de calcificación, tal cosa, lo otro, pum, y parada, ¿me entiendes? Entonces, ese es un problema que se está dando realmente en la práctica. Sí, Y lógicamente, pero yo como interesado por mi parte, pues le hago mantenimiento a eso, pero resulta de que resulta que son 3 familias o 4 familias ahí, pero resulta entonces, ¿cómo puede hacer uno para dar a entender? Porque no es simplemente la tubería, pero o sea, no hay tratamiento de esas aguas que uno va a consumir porque están directamente a una cañería, a un tubo de 2 pulgadas y ahí se distribuye, ¿va? Eso sí. es lo que te pregunto. Claro, Gracias. con todo gusto. No, y sepa, don Mario, que lo entiendo. Hace poco tiempo, realmente viví como 4 años cerca en una finca donde también tenía condiciones bastante complejas de la parte de agua, pero sí le debo ser muy sincera, no las, digamos, así como usted me lo plantea, para una solución que sea un poquito más económica y factible, y a lo que me refería cuando le hablaba de la parte de algún proceso de filtración, era alguno pequeño para usted, para el consumo de su vivienda. Pues todo lo que genere, como pensando ya ya 20 casitas, no es tampoco algo tan pequeño, ya involucra, o sea, obviamente no va a ser un acueducto grande, pero hay asadas que se formaron con condiciones en ese sentido. Ya va a involucrar una gestión bastante mayor si quisieran implementar algún sistema diferente de tratamiento donde van a requerir que haya mantenimiento, que haya un compromiso diferente para la protección de esa agua. Entonces, idealmente, o así, lo más económico en este momento y que pueda resultar es esa parte de hervir el agua para poder trabajar o disminuir la potencia de microorganismos, o si puede utilizar algún proceso de filtración, pero que sea de uso casero, que sí no podría recomendarle marcas, pero sí sé que hay algunas
lugares en los que puede, o empresas que puede consultar y comparar y verificar los que de opciones que pueda utilizar. Sería como lo que le puedo recomendar que pueda ser factible. Siempre el tema de agua o de protección sí va a incluir ese proceso de realmente de ir descartando los procesos de contaminación. Digamos, este lugar donde yo le decía que conocía el proceso, había momentos en los, o pasaron momentos en los que la gente decía, uy, ya no tenemos agua, hay que ir a revisar. Se iba a revisar dónde estaba la captación de la naciente y había a veces, bueno, pasó en 2 ocasiones un animal muerto que se había quedado atorado en la tubería. Entonces, y bueno, la gente no sabe ni cuánto tiempo tomó tomamos agua de esa condición, pero al final, en mi caso, lo que hacía era específicamente, sí puse un tanquecito para para la parte donde llegaba a mi casa y poder poner algún proceso de desinfección. Igualmente tenía un proceso de filtro para mi casa. Hay algunos instrumentos pequeños de piscina que podrían darle una orientación. Lo que pasa es que eso es tan poco preciso que también no, creo que aquí en este punto lo más valioso es ver si ustedes, si habría alguna posibilidad de alguna contaminación química por ambiente, por seres humanos, agricultura, ganadería o el tema de la fuente. Y si no es así, trabajar tal vez solo la parte de desinfección, como le decía, con la parte de hervir el agua o hasta el uso de algún filtro, pero de una forma casera que se les facilite el sistema y ojalá recomendárselo a las personas que viven en la comunidad también. Gracias. Con todo gusto. Gracias, Mario. Tenemos 2 personas en lista. Primero a Natalia Caro Bernal y luego otra vez a Arena del Mar. Entonces, primero le paso la palabra a Natalia y luego a Arena. Buenas noches, saludos, un placer, un gusto, Natalia. Gracias. Gracias igual. Gracias. Muchas gracias por la exposición y también las respuestas a las preguntas. De mi parte, me parece un tema muy interesante. Yo estudié sociología y ahorita estoy trabajando y en el trabajo final de investigación de la maestría en urbanismo en la UCR, la de Desarrollo Urbano y Gestión Territorial. Y justo quisiera hacer, bueno, ya estoy en el último proceso del trabajo final de investigación sobre un estudio de la capacidad de gestión local del río Torres. Quisiera preguntarte, ¿sabes de estudios particulares o resultados que ya se hayan visibilizado a nivel de impacto ambiental del uso de algún tipo como de alga o de alguna fauna presente que pueda utilizarse para filtro y limpieza de ríos urbanos? Sería la pregunta puntual. Gracias. No desconozco realmente. No sé si aquí más bien Alonso podrá tener un poquito más de respuesta. No sé si también, Natalia, has contactado a los diferentes grupos desde el corredor y amigos del río Torres, igual río urbano que trabajan fuertemente con este río en este específico. Sí, digamos, Sí, los por ahí he procesos estado que viendo muchas investigaciones muy interesantes que tienen, tienen los pero grupos. sí he Ok. estado pensando una alternativa desde ahí, pero no he encontrado como Ujú, muchos estudios ya que ujú, comprueben, ¿verdad? Alguna, aquí en ok. Latinoamérica más que todo. Ujú. Sí, le comento sí, desde mi experiencia, por lo menos como la parte de gestión de agua o saneamiento. Cuando se utiliza algún proceso biológico, se espera utilizarlo en un proceso controlado. Entonces, generalmente es como donde uno pueda tener una gestión del residuo, entonces, o del proceso de una forma controlada. ¿Qué me refiero? Bueno, en algunos sistemas de depuración de aguas residuales, donde se tienen algún proceso con lagunas o sí, generalmente con lagunas que se aprovecha alguna alga, ya sea o alguna planta como lirio o la misma lentejilla, son en aspectos controlados porque se requiere hacer
una gestión entre el material que se va muriendo o el de sobreproducción para no sobrepoblar Ok. de esta especie el río, perdón, o el espacio de tratamiento. Que el agua más Desconozco. bien pueda generar hasta un problema. Exacto, que eso se le llama, bueno, que digamos, y más con las características que tienen nuestros ríos, que en algún momento del año llevan bastante carga orgánica, entonces más bien se hace una super explosión de esta especie, que estaríamos haciendo varias cosas. Generalmente son especies invasoras y lo que estamos haciendo es generando como el aspecto para favorecer el crecimiento de una sola, entonces perdemos como el equilibrio de la parte del ecosistema. Entonces puede ser un Ok. poquito peligroso por ese lado. Pero bueno, ha sido como lo que yo he visto de acuerdo a mi experiencia. Desconozco si se ha trabajado como ya un poquito más masivo en el caso de un río. Ok, te agradezco mucho, Natalia. Sí, es que Con gusto. todavía no he estado como ya llegando al nivel de propuestas, pero he estado leyendo mucho de alternativas también biológicas y me parece interesantísimo. También si tienes algún material sobre eso, te agradezco. Con gusto. Ok. Sí, por ahí quizás nada más complementar. Un poco también introducir la lógica de humedales, o sea, cuando hablas de tratamiento de agua, usualmente es más bien lo que más común hay referencias en relación a humedales artificiales, que básicamente es, bueno, aquí Sí, tiene más la referencia del tema, digamos, de jardineras, pero sí ponerte en contexto más bien de que sí es un poco más bien de cómo trasladar esa lógica a más sistemas, digamos, de flujos y no con flujo, que en este caso sería el tema de ríos. Eh, no es que ya se tenga resultados, pero igual quizás por ahí sí mencionar que en el contexto, digamos, del proyecto Río Bardas, donde más bien manejamos con temas de que son estructuras flotantes regenerativas, donde algunas son de captura de residuos, pero otras tienen que ver con la mejora de calidad del agua, que no son las bardas, sino son lo que llamamos islas. Eso sí está, digamos, en proceso de experimentación, pero bueno, en todo caso también es un proceso de investigación que está en proceso, valga la redundancia. Entonces, te claro. puedo quizás no tanto dar resultados, porque eso está pendiente, pero sí mencionarte que, bueno, que nosotros estamos trabajando con la Escuela de Ingeniería en Biosistemas del OCR y son estos, digamos, quienes han venido trabajando con el tema de humedales artificiales y que te podría quizás dar ciertas referencias en relación a, no necesariamente lo que se ha hecho, pero sí, digamos, en relación a un contexto más general sobre ese tipo de intervenciones, como para que Ujú. tengan referencia. Te agradezco muchísimo. Voy a ver esas experiencias para tener ahí un poco más de antecedentes ahí para el trabajo. Gracias a ambos. Buenas noches. Con gusto. Gracias, Natalia. Dos personas en lista, la Arena Ok. del Mar. Sí, nuevamente es algo un poquito rápido. Estoy interesada como en saber de qué manera yo puedo optar para, digamos, que tenga expertos que me ayuden a hacer estos humedales artificiales o esto de los guardas también. Y cómo, o sea, se necesita que el río esté súper contaminado o puede ser algo preventivo, porque los ríos que tenemos acá, algunos están súper contaminados, pero otros no tanto. Entonces, quiero saber si, ¿verdad? No estoy hablando de la ciudad, pero aquí la gente, todos sabemos quiénes son los hoteles que tiran basura, por ejemplo, y la municipalidad no hace mucho, pero entonces pienso hacer estas bardas o estos humedales para retener la basura antes de que llegue al mar, ¿verdad? Hacer esos procesos. Pero entonces, ¿de qué manera o cómo opta uno para hacer estos conexiones, ¿verdad? Como hicieron ustedes, como Río Urbano, eso tal vez sería como la pregunta. Sí, no sé, creo que es más opinativo. Dale, sí. Tal vez, bueno, nada más mencionar, sí, bueno, con el proyecto Rivardas lo que estamos es, bueno, haciendo muchas cosas, pero
pero uno de los ejes principales tiene que ver con la experimentación con estructuras flotantes, quizás, bueno, con principal el tema del enfoque de residuos sólidos, que ese es quizás lo más evidente con el tema de contaminación más visible en los ríos, pero sí a partir que más bien buscamos el liga tres conceptos para apuntar, digamos, a una alta replicabilidad, que es el bajo costo, baja tecnología y escala local. Con escala local refiere también de pensar que para nosotros es mejor que haya un montón de intervenciones distribuidas en el territorio a que se piense algo en una escala mayor que implica más costo, más tecnología, otras cosas. Entonces, pensar que puede estar distribuido entre unidades, entre grupos, porque es mejor trabajar, o por lo menos ver más bien de que cada uno suma su responsabilidad por un pedacito de río. Entonces, con el tema por lo menos de las bardas, creo que es pensar más bien de cómo sumar un poco a una problemática mayor y no esperar que ya hacer algo cuando ya es un montón de material concentrado. Entonces, más bien es evitar, es crear un filtro, digamos, filtro físico para materiales flotantes. Entonces, eso no hay como un limitante y nada más sería entender también la escala del hogar para entender el tipo de sistema que debería colocarse. Sí decirte más bien que de una otra manera, bueno, nosotros estamos experimentando y la idea es poder sistematizar esos aprendizajes para crear una serie de guías, manuales, para que pueda ser replicado por otros. No sé, entonces también haciendo la pregunta un poquito más adelante, cuando esté en material. Y con el tema de materiales artificiales, eso usualmente, digamos, con temas como de jardineras, hace referencia a lo que se implementa con lo que son las aguas residuales, principalmente con las aguas jabonosas. Entonces, Perdón. ¿Puedes repetir eso? El tema de humedales artificiales o biojardineras, usualmente lo que van dirigidos es a depurar las aguas residuales en sentido, digamos, lo que son las aguas grises y las aguas jabonosas. Y eso quiere decir que inclusive, digamos, donde se colocan, tiene que separarse lo que son aguas negras, porque eso no está enfocado en aguas negras, sino más bien a filtrar lo que es las jabonosas y las grises. Eso hay varias referencias, mucho, digamos, viene trabajando también lo que es ACPESA, no recuerdo bien lo que quiere decir ACPESA, pero es una organización aquí de Costa Rica que tiene varias experiencias a nivel de la región latinoamericana y muchas en Costa Rica, que es un referente y por ahí hay dos ACPESA. Ahí apuntó en el chat. Por aquello, recordarles donde cargamos estas charlas y conversatorios, hay 2 charlas de ACPESA sobre biojardineros. Entonces, pueden revisar en el Facebook o en el canal de YouTube, en las charlas educativas, que ahí viene como la playlist de módulos activos y hay un par de charlas sobre biojardineros. Entonces, quieren revisar también como parte del trabajo de CEPESA. Por ahí para tener referencias sobre lo que son las biojardineras, a cómo lo vienen trabajando. Muchas gracias. Revisarte más bien esas charlas que están de manera de biblioteca. Le aconsejo también como acercarse mucho a la gestión del Ministerio de Salud de Cóbano. Yo ahorita no recuerdo, pero creo que la persona que estaba por ahí estaban bastante movidas y creo que habían estado como acercándose a algunos procesos de cooperación. Entonces puede ser que estén como algunos proyectos que tal vez puedan necesitar contrapartes de sociedad civil. Entonces, sí sería, vamos, puede ser una posibilidad de conseguir apoyos para ciertas líneas también. ¿Te refieres como a través de la municipalidad o algo así? ¿O a través de qué? Municipalidad y Ministerio de Salud, como la persona que se, encargada de ministerios. En realidad, la experiencia que tenemos es bastante, ya yo o sea, este paso es nosotros como ciudadanos empezamos a hacer algo, porque aquí no, te digo,
toda la comunidad sabe quiénes son los restaurantes que botan basura o los hoteles que botan basura y siguen haciéndolo. O sea, no hay una ley detrás, yo los iría a multar a todos, ¿verdad? Y sacarlos del mercado, pero no funciona así. Okay. Entonces, sí, lo siento. Okay. Sí, Ministerio de Salud es la opción que tal vez no he pensado tanto, pero está relacionado con la MUNI también, entonces creo que... Bueno, en realidad son apartes, pero son instituciones. Ahí no. Yo creo que es pequeño, es diferente. Pero muchas gracias por la recomendación. Yo igual sí voy a investigar porque sé que hubo cambio, o sea, acaba de haber cambio de alcalde, entonces yo tengo toda la esperanza de que haya cambio de otras cosas, de otros miembros también y eso tal vez favorezca. Sí, quizás, digamos, si eventualmente vos consideras que hay cierta fuente que es evidente que está contaminando, no sé, un río, una quebrada o una playa, se puede utilizar una metodología de estar inventariando literalmente los residuos, estar documentando qué hay y en base a eso tener datos con el tema para retener el respaldo y de generar incidencia y evidencia para poner en evidencia de dónde viene eso. Lo comento porque de una otra manera también con el tema de las bardas que estamos trabajando bajo la línea de ciencia ciudadana, lo que buscamos también es implementar la metodología que lleva en la propuesta que es para limpieza, bueno, para es una metodología de muestreo de residuos en playas, pero estamos en ríos para tener caracterizados que hay para identificar las fuentes, las posibles fuentes, las marcas y demás, para generar datos y correlacionarlo en relación a cómo afecta el territorio o qué actores podrían generar cierta incidencia para que haya un cambio. Pero bueno, mencionarte que se pueden generar datos en base a los residuos que hay. Claro. Sí, eso como referencia. Y eso. Por ahí, bueno, hizo varios aportes Pablo Rojas. Pablo, ¿querés hablar? Hola, muchas gracias por el espacio, Alonso. Muy contento de estar participando en estas conversaciones, aunque entre un poquito tarde a las mismas. Soy arquitecto, trabajo en cuestiones de audiovisuales también. Me interesa todas esas temáticas que se están abordando desde ríos urbanos, que he sido ajeno a ustedes por casi una década. Sin embargo, ahora estoy más cerquita. Me interesan muchísimo esas acciones. Al igual que la compañera, estoy realizando una maestría en urbanismo. Me interesa muchísimo el tema en el río Torres específicamente debido a que está tan cerca del núcleo del centro de la ciudad, y San José tiene tantísimos problemas acumulados que es una vergüenza hablar desde Costa Rica incluso, que somos muy verdes, etcétera, cuando tenemos este tipo de ciudad. Y ahora que hablaban lo de la municipalidad, es notable que pues estuvimos en una especie de dictadura y se nota en el manejo de múltiples cuestiones y hacia dónde iba ligada la orientación de la ciudad con estos eslogans de ciudad inteligente y demás, pero inteligente no tenía de nada y no tenemos de nada. Sin embargo, nuevamente, como puse ahí en el chat, me decía Jorge Bertó de que si a mordiscos hay que matar al burro, a pequeños mordiscos ahora tenemos que hacerlo, y grupos como todos estos colectivos de otras también condiciones sociales y específicas son importantes para realizar. A mí me interesa mucho el tema del río y buscar un poco de información en lo que estoy ahora, de cómo se maneja legalmente el aspecto de los ríos específicamente y cómo se puede apropiarse, ¿no? Al menos de un sector de esta sección del río Torres al norte,
con estas infraestructuras tan importantes, culturales y de alguna manera pseudocientíficas como el Museo de los Niños, el Zoológico, el Polideportivo de Aranjuez. Me parece que ahí ese corredor en conjunto puede realizarse una especie de gran parque y de esa manera comunalmente, porque nuevamente hay que cambiar la estrategia de esta guerra, que pues, hay que hablar que es una realmente guerra. Si queremos de alguna manera cambiar muchísimas cosas, hay que desempolvar algunos libros que hablan acerca de la revolución, y la revolución comienza en estos grupos, ¿no? Y buscar un gran frente en donde podamos en conjunto apropiarnos de estas pequeñas, enormes batallas. Y pues ahí es donde estoy interesadísimo en este asunto, y pues adelante a todos los apoyos, a toda la gente que esté involucrada en esto, ¿no? Y entre más población civil que no crea que la naturaleza, el reciclaje, el autouso, todos esos elementos que también se usa mucho de eslogan para poder culpabilizar a la población una vez más, realmente hacer grupo, hacer manada, y de esa manera seguir adelante contra los que capitalizan las pérdidas de la sostenibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Pablo, por todo el apoyo y el aporte de los comentarios del proceso, también que ha estado desarrollando, participando. Sí, gracias, Pablo. Con la pregunta de Pablo ya cerramos la sesión, ya van a ser casi las 9. Y por último, nada más le pediría a Natalia unas últimas palabras a manera de cierre. Nati. Sí, no, muchas gracias a todas las personas que estuvieron participando. Realmente agradecida por todo el conocimiento que compartimos, porque al final esto no es solo Natalia, realmente se aprende mucho de las personas con las consultas, con todo lo que hacemos. Y siempre es motivante saber que a pesar de que todavía no los vemos limpios, pero que bueno, que se está trabajando por eso y que hay tantas personas que siempre están interesadas a buscar ese cambio. Entonces, poner el granito de arena de lo que hacemos a buscar ese cambio y que sigamos motivados y motivadas a generarlo. Sí, gracias, Nati. Y bueno, también reconocer el trabajo que vienen haciendo, crear diferentes alianzas desde tu proyecto TEU y todos estos productos, ¿verdad? Que de otra manera ayudan a fortalecer los diferentes procesos que se vienen haciendo por parte de diferentes actores en el territorio. Nada más como último, voy a volver a compartir los enlaces sobre las guías que compartió Nati en la última imagen para que Gracias. puedan acceder a estos. Que viene la guía de macroinvertebrados, el tema de análisis de calidad de agua y bueno, aprovechando también el tema de agricultura que quede por ahí, que es el material que está disponible. Invitarles a revisar este material y de esta manera, bueno, también motivarles a hacer parte de ese cambio, ¿verdad? Que de otra manera también estamos hoy acá. No me extiendo más, nada más igual agradecerles a todos y todas por acompañarnos hasta esta hora y recordarles que en los próximos días estaremos compartiendo esta ya grabación en redes sociales de Río Urbano, en el Facebook y el canal de YouTube. Y recordar también, como comenté ahora, que en el mismo canal de YouTube y tanto en el Facebook, todo este material queda ordenado en diferentes playlists para que puedan encontrar material fácilmente, donde están las charlas, donde están los conversatorios, e invitar también a revisar el material que tenemos por ahí. Ahora sí, muchas gracias a todos y buenas noches. Hasta luego.